Hola y bienvenido a nuestro panel de discusión sobre agua para la vida. Soy Karen Robinson, director del Programa de Educación Derechos Humanos de Robert F. Kennedy Human Rights. Y en nuestro panel nos sentimos honrosos de contar con defensores de los derechos humanos y del medio ambiente. Our moderators for today and taking over the panel will be Justina Marque and Joaquin Antonio Arte de King School in Stamford, Connecticut. Take it away. Hola, es un placer estar con ustedes. Yo me llamo Justina Marque. Buenos días, yo soy Joaquín Antonio Arteta. Igualmente es un placer estar con ustedes hoy día. Gracias. Hoy María, Francisco, Ricardo y Roxana hablarán sobre la película Water for Life y los temas abordados en la película, específicamente el creciente reconocimiento sobre los derechos indígenas y la creciente demanda de responsabilidad corporativa y la rendición de cuentas y justicia ambiental. Antes de comenzar nuestra conversación, me gustaría presentarles brevemente nuestra organización y nuestro programa. Robert F. Kennedy Human Rights aboga por cuestiones de derechos humanos y lleva a cabo litigios estratégicos para responsabilizar a los gobiernos en el país y en todo el mundo. Y nuestro programa de educación en derechos humanos combina la narración de historias y el aprendizaje interactivo para brindar a la próxima generación el conocimiento concreto que necesitarán para crear, cambiar y promover los derechos humanos. Y ahora nuestro programa. Para comenzar, me gustaría presentarlos a Will Perineo, uno de los directores y productores de Water for Life. Thanks to everyone at Robert F. Kennedy Human Rights for supporting Water for Life. As our education impact partner, your support helps ensure that our film will reach our future leaders in the struggle to protect the Earth from overexploitation and the degradation of ecosystems and biodiversity. Water for Life aims to inspire the next generation of environmental defenders by showing how governments and multinational corporations often work together to exploit environmental resources. Through our stories of 3 environmental activists, we hope to encourage younger viewers to take action in their own communities. Our film also sheds light on the threats faced by those defending the environment. Global Witness reported 196 murders of environmental defenders in 2023 alone, with more than 2,300 overall since they first began reporting in 2012. Sadly, a majority of these murders took place in Latin America. By raising awareness of these injustices, we hope to prompt discussions on indigenous and human rights, sustainable economic development, and corporate and governmental responsibility. Water for Life not only highlights the importance of indigenous rights, it also underscores the global demand for environmental justice. It's a poignant narrative that emphasizes the vital connection between water, human life, and Mother Earth. Thanks again to RFK for supporting the film. Gracias, Will, y gracias, Francisco, María, Ricardo y Roxana, y gracias a todos los que están viendo. El trabajo de nuestros increíbles panelistas ciertamente generará preguntas y el deseo de aprender más. Y con ese fin, RFK Human Rights organizará una sesión informativa a mediados de noviembre. Veamos nuestros panelistas. Francisco Pineda es un agricultor salvadoreño que luchó para detener una propuesta de mina de oro financiada por Pacific Rim, una corporación estadounidense que agotaría los valiosos recursos hídricos y envenenaría el agua con cianuro. Majo Calderón fue productora de COVID's Hidden Troll, la película ganadora del primero Frontline PBS Scripps Howard, que exploró cómo la ausencia de protecciones obligatorias en el lugar de trabajo pone en riesgo a los trabajadores agrícolas esenciales. Fue productora y directora de The Edge of the Sea, un documental medioambiental premiado para PBS, productora asociada del documental POV de Elizabeth Framsworth, nominado al primero Emmy, The Judge and the General, The Story of Juan Guzmán, productora asociada de Stable Life. Historias de inmigrantes indocumentados que viven y trabajan en hipódromos estadounidenses.
y productor de la serie de 10 capítulos de HBO Outpost, que combina periodismo experiencial con reportajes sobre viajes de aventuras. Majo tiene una maestría en periodismo de la Escuela de Periodismo de UC Berkeley. El doctor Ricardo Navarro, fundador y presidente de Amigos de la Tierra del Salvador y el Centro Salvadoreño de la Tecnología Apropiada, CESTA, ganador del Premio Ambiental Goldman 1995 para Centro y Sudamérica. Ricardo es considerado el padrino del movimiento ambientalista en El Salvador y es el experto de los medios de comunicación sobre temas ambientales. Trabajó estrechamente con Francisco Pineda y Berta Cáceres. Roxana María Altos, directora de la Clínica de Derechos Humanos UC Berkeley. Participó en la investigación internacional JAIPE por el asesinato de Berta Cáceres. El innovador trabajo legal de equipo descubrió evidencia crítica que condujo al eventual arresto, procesamiento y condena de 8 hombres que planearon el asesinato de Berta. Ahora comenzamos nuestra discusión. Comenzaremos con una pregunta para cada uno de ustedes y luego dejaremos que la conversación continúe desde allí. Nuestra primera pregunta es para María. El cine es un medio muy importante y poderoso. ¿Podrías contarnos tu opinión sobre el cine como herramienta para el cambio social? Y entonces, ¿qué te inspiró a crear Water for Life? Hola, gracias primero que nada por invitarme a ser parte de este panel. Mucho gusto. Mi nombre es María José Calderón. Primero me presentaron como Majo, entonces quiero aclarar que María y Majo son la misma. Yo fui productora, una de las productoras y editora de la película Water for Life, Agua es Vida, y sí, ciertamente creo que el cine tiene la capacidad de ser un agente de cambio, y eso es lo que a mí personalmente me atrajo a trabajar en el cine. Empecé en la ficción y el documental, y creo que el documental tiene aún más esa capacidad de llegar a la gente, de educar, informar, sensibilizar y lograr cambios que a veces son más difíciles si es que la gente no tiene esa capacidad de ver, ¿verdad? De las historias y conocer a personas que están a veces lejos de donde uno vive, en otras realidades. Entonces creo que sí. Eso es lo que a mí me atrajo y específicamente sobre la película Water for Life, porque me involucré en este proyecto. eh, Son los personajes protagonistas. Ellos me inspiraron a mí a querer contarle a otras personas todo el trabajo que ellos hicieron, los sacrificios que pasaron, la forma en que se organizaron durante el tiempo, en forma metódica, en trabajo comunitario, muy solidario, y no solo para ellos y sus comunidades, sino para el resto de sus países o comunidades más grandes, el mundo, ¿por qué no decirlo? Entonces eso a mí me inspiran las historias de personas que a veces hacen un trabajito de hormiga, pero que juntos todos ellos son parte de un cambio global que es importante y necesario. Entonces, sí, para terminar, creo que el cine sí es muy importante como un agente de cambio. Puede serlo como puede no serlo. He ahí lo que cada realizador de cine decide hacer, pero en mi caso creo que lo disfruto mucho y es muy satisfactorio poder acompañar a gente que hace trabajo tan lindo y ayudar a contar sus historias. Muchas gracias. Y ahora tengo una pregunta para Francisco. Su trabajo desafió tanto al gobierno de El Salvador como a los intereses empresariales estadounidenses, poniéndolo en gran riesgo. ¿Hubo algún momento concreto que te impulsó a actuar? ¿Cuáles han sido los logros más significados y qué queda por hacer? Bueno, primeramente agradecerles a invitarme a este foro y poder expresar parte del proceso que se llevó en una resistencia contra estos proyectos de explotación minera. En realidad, durante
todos los años de resistencia hubieron diferentes momentos, ¿verdad? Pero el que me inició, ¿verdad?, fue porque se nos seca el caudal del río, un río que es el que le da vida eh, a más de, qué bueno, a todas las comunidades de aquí cercanas. Estamos hablando alrededor de 20,000 habitantes y que estos pues quedan sin agua. Eh, ¿Cuál es la razón? Porque la empresa estaba en el momento de exploración utilizando grandes cantidades de agua las 24 horas. Y los caudales de los ríos de nosotros en nuestro país son bien pocos. Entonces se secó. Cuando eso se seca, nosotros intentamos visitar al alcalde de nuestro municipio, que en ese entonces era un municipio. Hoy han habido un montón de cambios aquí que hasta se nos olvida si es distrito o qué, ¿verdad? Porque hay un solo desorden en nuestro país. Entonces visitamos al alcalde que representaba el municipio. Cuando llegamos y le planteamos de que nos habíamos quedado sin agua por el uso excesivo que estaba haciendo la explotación minera, la exploración, él dijo que él no tenía nada que hacer, que él no le interesaba. Entonces, eso nos llenó de cólera, que siendo la autoridad que tenía que velar por nosotros, que lo elegimos para que él velara por nosotros, él le dio poca importancia, dijo que no tenía que hacer. Entonces, ahí fue donde iniciamos la visita a la fiscalía a poner la demanda. Bueno, eso fue el inicio de toda una lucha para que la empresa dejara de utilizar agua del caudal del río y ellos perforaran sus pozos para utilizar agua. Cuando ellos perforan pozos para utilizar el agua, entonces también secan nacimientos de agua de las comunidades donde no hay agua por cañería, y era la gente que tenía que ir a traer agua a esos nacimientos para sus necesidades, y se secan también. Se secaron alrededor de 15 nacimientos de agua que la gente los utilizaba para consumo. Entonces, todo eso fue que vimos cuáles eran los impactos que íbamos a tener a largo plazo por la minería. Luego de eso, tuvimos la oportunidad de visitar a Honduras y también conocimos proyectos de explotación minera que ya estaban avanzados y vimos los daños que estaban recibiendo tanto en la salud humana como también los impactos ambientales. Ríos grandes se habían secado, ríos contaminados, animales que habían muerto al consumir agua. Entonces, y que Honduras, bueno, imaginémonos que solo un municipio de Honduras es el tamaño del Salvador. O sea, nosotros en ese momento dijimos, bueno, si Honduras es 5 veces más grande que El Salvador y tiene grandes impactos, ¿qué va a pasar en nosotros? Y siendo un país de una población demasiada, entonces ese impacto va a ser muy grande. Y empezamos a organizarnos por eso mismo, porque vimos las diferencias de las autoridades. Ellos no le dieron importancia y eso fue que nos dio cólera, pues, así en buen salvadoreño, nos dio cólera de ver que no nos escuchaban nuestras peticiones, a pesar de que sí existe en la Constitución que dice que nosotros tenemos derecho a un ambiente sano, a una salud y todo eso, y que nos tienen que... Entonces, viendo todo eso, incluso en la alcaldía tenían una ordenanza municipal donde decía que debían de proteger los ríos y incluso ellos no les dio importancia. Entonces, eso fue lo primero que nos motivó para empezar la lucha. Wow. Wow, muchas gracias por contar. Interesante la historia. Pues ahora a Roxana. La cuestión de la impunidad por los abusos contra los derechos humanos cometidos contra los pueblos indígenas es endémica.
Usted lideró con éxito el esfuerzo para encontrar justicia para Berta. ¿Puede contarnos sobre ese caso? Sí, no, también quería pues empezar expresando mi agradecimiento para la invitación y esta oportunidad para intercambiar con personas que están en la lucha. Yo diría, o sea, a mí me causa un poco de alergia pensar en yo no lideré, yo participé. O sea, estas luchas son luchas de muchas personas que tienen que actuar de manera conjunta y muchas veces son luchas de generación. O sea, yo diría en esto la fuerza de tratar de esclarecer los hechos, de descubrir la verdad, de tratar de asegurar que las personas responsables por la violencia en Honduras en contra de Berta en particular fueran sancionadas. Eso es producto de muchísimas personas. Berta Cáceres fue fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras en 1993. Y menciono eso porque yo creo que es muy importante para entender cómo el asesinato de Berta Cáceres causó consecuencias graves, serias para comunidades enteras y cómo conmovió toda una región. O sea, COPIN es una organización, un movimiento popular en Honduras que está dedicada a la lucha en defensa del medio ambiente, el rescate de la cultura lenca, el pueblo indígena más grande de Honduras, y trata de elevar las condiciones de vida de la población de Honduras. El asesinato de Berta no es un hecho aislado. O sea, Honduras es uno de los países más peligrosos para defensores de medio ambiente, recursos naturales y tierra en el mundo. O sea, el asesinato de Berta fue una culminación de muchos hechos de violencia que se llevó a cabo toda una red de corrupción compuesta por el sector privado, público, elementos criminales, incluyendo sicarios. Ellos venían a través de los años cometiendo muchos actos de violencia y violaciones de derechos humanos y Berta Cáceres, su asesinato fue la culminación de esos hechos. Así que cuando Berta fue asesinada en marzo de 2016, los familiares y COPIN no tenían confianza de que el gobierno, en particular el Ministerio Público, iba a investigar de manera independiente e imparcial. Entonces convocaron un panel de expertos y yo fui uno de 5 miembros integrantes de ese panel. Nosotros tuvimos un mandato de 1 año dedicado a la investigación del asesinato. Y en ese tiempo lo que ocurrió es que el gobierno arrestó varias personas y cuando arrestaron esas personas, incautaron sus aparatos electrónicos, sus teléfonos, sus computadores, etc. Pero el gobierno no vació, no extrayó la información de esos aparatos de todos, solo una parte pequeña, y no leyó los informes de extracción. Nosotros sí. O sea, teníamos, yo creo que cerca de 2.000 páginas de todo lo que existe en un teléfono. O sea, los chats en particular. Y ahí descubrimos unos chats que estaban dedicados a planear varios actos de violencia, de corrupción y que también referían al seguimiento de Berta. Entonces nosotros pudimos ahí identificar la red de corrupción y individuos en particular y mensajes en particular
que indicaban responsabilidad por un rango de crímenes, incluido el asesinato de Berta. Y en 2017 publicamos esos resultados. Y gracias a Copin, a muchas personas, pues esos resultados han tenido una influencia y han sido condenados 7 personas, autores materiales, que incluyen miembros activos de militares de Honduras, y también ha sido condenado un autor intelectual que era el presidente de la empresa, que era como el mastermind del asesinato de Berta, pero hay otros autores intelectuales que son parte de una familia muy poderosa en Centroamérica, que están también siendo investigados. También están siendo investigados los grupos, los bancos financieros que financiaron la empresa que estaba construyendo la represa que Berta y Copin estaban manifestando en contra. Entonces, como dije, hay una red, y aunque han pasado varios años desde el asesinato de Berta, siempre la gente está tratando de esclarecer la verdad y asegurar la justicia para la familia y para las comunidades afectadas. Gracias. Muchas gracias por todo el trabajo que haces para traer justicia a las personas que se lo merecen. Ahora le voy a preguntar una pregunta a doctor Navarro. Usted ha estado a la vanguardia del movimiento por la justicia ambiental y se le reconoce como una voz clave en cuestiones ambientales. ¿Cuál considera que es que es el mayor desafío al que se enfrentan hoy en día en medio ambiente y los activistas medioambientales? Doctor Navarro está silenciado. Sí, gracias. Y también pues quiero agradecerles que me inviten a este panel, ¿verdad? Bueno, mire, la lucha ambiental es básicamente para mantener una relación armónica entre el ser humano y la naturaleza y entre el ser humano y las demás personas. Eso es como el gran objetivo, ¿verdad? Ahora, resulta que esa relación armónica no se da, ¿verdad? Sino que los recursos se van destruyendo. Bueno, con el cambio climático hemos elevado la temperatura de todo el planeta más de 1.3 grados centígrados arriba de lo que era hace un par de siglos, digamos en la revolución industrial. En la biodiversidad hemos destruido en medio siglo el 69% de la abundancia de vida silvestre, mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. En contaminación hemos llevado el plástico, por ejemplo, a todo el planeta. En el cerebro humano, en promedio, hay el 0.5% de micro y nanopartículas de plástico. O sea, ¿qué significa? Hay toda una relación inadecuada entre el ser humano y el resto de la naturaleza. ¿Por qué? Porque hay grandes fuerzas económicas que lo que buscan es acumular y acumular y acumular riqueza, ¿verdad? Eso es como lo primero. Entonces, para eso generan todo un aparato político. Entonces podemos hablar de un aparato, de un sistema político económico, pero no basta eso. Generan también toda una ideología al respecto. Entonces nosotros, en última instancia, tenemos como enemigo fundamental el sistema político, económico, ideológico, ¿verdad? Ahora, esto se manifiesta en muchas formas. Se manifiesta en minería, por ejemplo, se manifiesta en hacer presas en otras partes, como en el caso de Honduras con Berta Cáceres, bueno, donde nosotros también, ¿verdad? Se manifiesta en deforestación inmensa en muchas partes, contaminación y todo. Entonces, yo creo que mientras no desarrollemos nosotros un sistema que piense
en mantener una relación armónica entre las personas, ¿verdad? Que todos tengamos derecho al agua limpia, al aire limpio, a la recreación, a la salud. O sea, que sean esos los grandes objetivos, pero no son esos los objetivos. Los objetivos es generar mayor y mayor cantidad de riqueza para los grandes poderes económicos, ¿verdad? Y ese sistema genera sus medios de defensa, porque ahorita en el planeta estamos gastando cada día casi 7.000 millones de dólares en el aparato, en el complejo militar industrial. 7.000 millones de dólares al día. Eso lo pueden consultar ahí en la organización CEPRI de Estocolmo, Suecia. Ellos llevan una contabilidad desde hace muchas décadas atrás, ¿verdad? Entonces, cuando esas cosas se dan, obviamente vamos mal. Entonces, lo que nos toca es luchar desde donde podemos, ¿verdad? Francisco le tocó del lado de la minoría, Bertita desde el lado de las presas hidroeléctricas, y así hay miles de personas, y claro, el sistema está reaccionando con fuerza, por eso que está aniquilando mucha gente en todas partes. A nosotros, por ejemplo, hace como unas 3 semanas, capturaron a un compañero indígena y lo tienen preso, y lo acusan de mantener relaciones ilícitas. Y eso es cualquier cosa, pues. Pues aquí en El Salvador no hay sistema de justicia independiente, sino que depende de la decisión del jefe de gobierno central, que además es inconstitucional, ¿verdad? Porque ha violado la Constitución, religiéndose a la fuerza, en fin. Pero el asunto está en que están buscando siempre obstaculizar y atacar a los grupos que estamos tratando de generar un ambiente mejor para todos. Wow, muchas gracias por su punto. Ahora quiero tener una pregunta abierta al que le gustaría responder. ¿Cómo creen que las generaciones más jóvenes pueden comenzar a tener un impacto significativo político o personalmente en el mundo de derechos humanos? Quien quiera responder puede. ¿Alguien quiere? Sí, no, muchas gracias por la pregunta. Yo creo como soy profesora, es algo en que pienso mucho. Bueno, yo soy profesora de Derecho, he estado en la Facultad de Derecho de Berkeley por 18 años enseñando Derecho. Y lo que yo creo que es importante, más, de pronto más de aprender la doctrina de Derecho, creo que es importante que los jóvenes refinen su instinto para la justicia. Y eso normalmente no se enseña en las escuelas de derecho. O sea, yo creo que a través de mi programa es algo que tocamos mucho, pero creo que normalmente no es un tema central. Creo que eso es importante vivir las experiencias y escuchar las experiencias de los que son los más afectados. Entender desde su punto de vista cómo, como mencionaba el doctor Navarro, cómo el sistema político, económico, ideológico que predomina en este mundo hace la justicia un concepto lejano e imposible para muchas personas de este mundo. Sin ese instinto de justicia, creo que es muy difícil para que los jóvenes logran el tipo de cambio transformative que necesitamos en este mundo. Entonces, no sé, eso es una recomendación que podría ser un poco ambigua, pero me parece que sí es central para que los jóvenes pueden rise to the occasion de un mundo que se ha vuelto muy divorciado de la naturaleza y muy peligrosa para mucha gente. Muchas gracias. Majo, ¿vos también querés responder a esta pregunta? O... Creo que el doctor Navarro está levantando su mano. Dale, doctor Navarro.
Él nomás. Perdóname, no lo vi, perdón. Sí, no, gracias. Sí, sí, yo creo que es muy importante analizar la realidad ambiental porque de eso nos lleva a la justicia, ¿verdad? Por ejemplo, el caso del cambio climático. El cambio climático tiene como causa inmediata la generación de gases de efecto invernadero, producto de la quema, principalmente la quema de combustibles fósiles, gasolina, diésel, carbón, gas natural, en fin. Y eso se necesita para todo un aparato industrial. ¿Qué quiere decir? La gente que más consume bienes, artículos, es responsable de una cantidad mayor de gases de efecto invernadero. Todos somos responsables, claro está, pero el que más consume, diríamos, el más rico o el más enriquecido es el más responsable. Ahora, ¿quiénes sufren las consecuencias? Las personas más vulnerables, que es casi sinónimo de pobreza, la persona que vive cerca de un río porque es el lugar más barato para vivir, ¿verdad? Y claro, cuando el río crece, ¿verdad? Ahí está el problema. O los que viven en zonas demasiado vulnerables, al pie de una montaña, y de pronto vienen los deslaves, o cuando hay sequías y sube el precio de los frijoles y del arroz, sufren los más pobres. Entonces, ahí tenemos como una deuda ecológica que le deben los más ricos a los más pobres del mundo, ¿verdad? Que si los dividimos entre países, pues hay países que tienen mayor riqueza que otros, pero también al interior de un país. Es una deuda que se genera, digamos, de las clases, de las zonas urbanas con las zonas rurales, por ejemplo, ¿verdad? De los países invasores en tiempos de la colonia, ¿verdad? Con los países invadidos, por ejemplo. Bueno, y si hablamos de género, podríamos hasta decir que es una deuda que el hombre le debe a la mujer, ¿verdad? Y que la humanidad le debe al resto de especies del planeta. Entonces yo creo que un análisis profundo de la realidad ambiental nos puede llevar a decisiones importantes sobre la justicia, ¿verdad? La pregunta que podríamos hacer es, ¿por qué yo no tengo agua potable, agua limpia? ¿O por qué yo no puedo respirar aire limpio? ¿O por qué los alimentos están tan caros? Aquí en El Salvador, por ejemplo, tuvimos una lucha con la contaminación por plomo. Los niños y niñas ni han nacido y ya tienen contaminación por plomo en el vientre de la madre y contaminación por plástico también y quizás por otras cosas. Los niños, al solo nacer, ya tienen una gran deuda económica que no tuvieron ellos nada que ver, pero ya tienen la deuda. Entonces, se está generando toda una injusticia, pues. Vivimos en un mundo que no funciona bien, que los grandes valores, ¿verdad? Son primero lo económico, en segundo lugar lo social y en tercer lugar lo ambiental. Y eso tenemos que darle vuelta. Primero lo ambiental, porque es la vida, ¿verdad? Yo sin agua o sin aire no soy nada. Después lo social, porque somos seres humanos. Y después lo económico, que también es importante lo económico, pero debería estar a un tercer nivel. El problema es que están invertidas las prioridades y por eso tenemos un mundo con tantos problemas. Muchas gracias. La verdad que sí, tenés razón. Hay que ver a la gruta de los problemas, hay que ver de dónde vienen los problemas para saber cómo, no sé, cómo arreglarlos. Ahora, yo tengo una pregunta para Roxana. Yo escuché tu podcast, me encantó un montón y escuché que vos dijiste que hay un entendido que la justicia solo se puede lograr a través del del sistema judicial, pero también dijiste que muchas comunidades marginalizadas o que no tienen los recursos necesarios a veces no reciben la justicia que ellos se merecen. Y vos siendo una mujer latina trabajando con este sistema judicial, quiero saber si vos sentís como si tenés el poder para cambiar y para mejorar este sistema y también si sí tenés el poder, ¿cómo lo puedes cambiar? No, muchas gracias por esa pregunta. Yo empecé a trabajar en el campo de derechos humanos realmente cuando tenía 15 años, pero como abogada hace
25 años. Yo lo que creo que, bueno, mi punto de vista particular es que hay que hacer este trabajo con mucho humildad, ¿no? O sea, uno, en español muchas veces uno piensa en poner su granito de arena, que uno está tratando, no tienes el poder de cambiar todo un sistema. Y no creo que eso realmente es el objetivo, por lo menos no ha sido mi objetivo. Mi objetivo ha sido tratar a la gente con empatía, ser un testigo de lo que está ocurriendo, caminar hombro a hombro con personas que han sido invisibilizadas, que han sido silenciadas y a veces que han sido asesinadas o desaparecidas, sus familiares, caminar ese camino con ellos y ser testiga de lo que está ocurriendo, documentarla y hacer el esfuerzo de justicia. Yo lo que he aprendido en estos años es que el sistema en sí no está realmente diseñada para brindar la justicia a estas personas marginalizadas. Es un sistema construido por los poderosos para los poderosos. Entonces, muchas veces la justicia es algo que nosotros creamos. O sea, por ejemplo, toma el caso de Berta Cáceres. A mí me impresionó muchísimo. O sea, que cuando Berta, yo no conocí a Berta, no tuve la bendición de conocer a Berta en vida. La conocí en muerte, o sea, pero yo recuerdo donde yo estaba cuando aprendí que la habían asesinado. O sea, mucho de nosotras, en particular las mujeres defensoras, o sea, esa noticia it shook us, porque la mataron en la casa. Y si podían matar a Berta, nos podían matar a cualquiera. O sea, la mataron de una manera muy íntima para mandar un señal y nosotros recibimos el señal. La justicia sí, o sea, se está gestionando en las cortes. Pero después que matan a Berta, cuando yo viajaba a cualquier lugar, yo estaba en Chiapas, en Europa, en los Estados Unidos, en Honduras, en Colombia, en México, yo veía murales de Berta, yo veía su cara y sus palabras. Eso para mí es una justicia construida por el pueblo y es una justicia que tiene más sentido de pronto de lo que puede aportar una corte. Y yo he vivido eso yo diría, todos los litigios, que sí, es importante los dictámenes de la corte, pero es igual y a veces más importante la justicia que cree la comunidad, el pueblo, los familiares, a través de proyectos de arte, a través de documentales, a través de actos públicos, a través de cambios de políticas públicas. A veces es una justicia muy humilde, muy modesta de simplemente ser testigo y tratar a la gente con empatía. Pero eso me parece, no sé, justicia también. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, una última pregunta para Francisco. Cuando su trabajo se vuelve peligroso, ¿cómo continúa y cómo se siente su familia y sus seres queridos al respecto? En la resistencia que tuvimos, hubieron varios momentos donde se llora y también nos sentimos felices. Hubo un momento en el cual, en el 2009, es cuando hay mayor presión de las empresas mineras, cuando la población decide manifestarse en las áreas de trabajo de ellos y ya no dejarlos trabajar. Es cuando la empresa toma la decisión de poner una demanda ante el Banco Mundial. Pone una demanda ante el Estado
y empieza también a demandarnos a nosotros. Nosotros tuvimos, la gente de las comunidades tuvimos diferentes etapas. Una es cuando nos quieren comprar la voluntad, que nos ofrecen dinero. Otra en que nos ofrecen trabajo bien remunerados para que nosotros no nos detengamos. Cuando no nos alcanzan de esa manera, empiezan las amenazas, ya sea por la familia y también a nosotros por teléfono. Después de las amenazas, vienen los asesinatos de los compañeros de nuestra asociación. Uno de los primeros fue el síndico de la asociación, que fue Ramiro, que a él lo asesinan el 20 de diciembre, que es la fecha del cumpleaños de mi hija. Ese día estábamos nosotros pensando en estar en familia y no se pudo por eso. Luego, el 26 de diciembre, que asesinan a la compañera Dora, una compañera que estaba en estado de gestación, tenía 8 meses de embarazo. Ese día estábamos cerca de su casa. Yo andaba caminando en la comunidad Trinidad, andaba con el esposo de ella, visitando la viuda del compañero Ramiro. Estábamos en la casa de la viuda cuando oímos los disparos como a 30, 40 metros de donde estábamos. Y corrimos y encontramos ya la compañera asesinada. Ella venía de un río de lavar. Ella estaba muerta y el niño que llevaba en brazos, las compañeras aquí acostumbran, llevan su guacal y llevan su niño en brazos. Entonces el niño que llevaba en brazos estaba a un lado, que estaba baleado, y ella que estaba tirada y que todavía el feto en el estómago se le movía. Esos momentos son los más duros para nosotros, donde vemos que llegan hasta ese momento. En realidad, para nosotros, una de las hipótesis fue por la resistencia a la minería. Las autoridades manejaron otro montón de versiones, pero en realidad, antes que no habían insistido los proyectos mineros, no había habido ni unos asesinatos de esa clase. Ahora, incluso que estuvo el gran problema de las maras en nuestro país, tampoco se hubieron esos casos. Pero en ese momento que sí querían sacar el oro, sí se vieron esos casos. Entonces nosotros no lo podemos asegurar porque no pudimos, pero no tenemos algo concreto, pero nuestra hipótesis siempre se mantiene que fue por la resistencia a los proyectos de explotación minera. Eso fue un desorden para todos. Las familias de nosotros, pues, ya no querían que siguiéramos en la resistencia. Decirles de que, para mí, bueno, mi familia me decía que me retirara, que me fuera del país, pero yo sentía un compromiso con la población y no podía. Me daba fuerza yo solo y lloraba yo solo, porque no quería que mis compañeros me vieran llorar. Wow, qué poderoso la verdad el trabajo que haces y que hacen todos acá en la verdad que a mí me inspira bastante. Es trabajo muy necesario y muchas gracias por tomar su tiempo para hacer esto. Perdón, pero eso fue que nos dio coraje de seguir adelante, que no tenía que quedar en vano la lucha y la vida de los compañeros. Eso nos dio mayor coraje, no solo a mí, sino que a toda la población. ¿Va? Así que esos son los momentos, todo para la vida, para nosotros y la familia, se cambió todo nuestros propios hábitos. ¿Va? Incluso hábitos, la parte social, nos separamos totalmente de la parte social. Mis hijas en la escuela tenían presión también porque habían maestros que estaban a favor de la minería.
y mis hijas recibían presión por ellos, porque mis hijas también manifestaban que no querían la minería y incidían en algunos compañeros del centro educativo. Entonces, ellas recibían mucha presión también. Llegaba un momento que ellas querían retirarse de la escuela. Esto la verdad me choquea bastante, pero eso solo demuestra lo fuertes que son todos ustedes y la verdad me inspira bastante, solo que siguen queriendo hacer esto, me inspira bastante y con esto quiero terminar la última pregunta para todos ustedes. ¿Con qué mensaje les gustaría terminar para nuestros oyentes? En realidad, nosotros tenemos una lucha nunca se termina. Si ustedes ven en el final del documental, para nosotros tener el oro es una amenaza para hoy, mañana y siempre. Más ahora con el gobierno que tenemos. Estamos más amenazados para poder detener la explotación minera. El gobierno, lastimosamente, que tenemos, ahora él anda viendo de dónde sacar dinero y no importa. Libre de eso, con los tipos de leyes que él está haciendo, está restringiendo todos los derechos a nosotros los ciudadanos. Eso hace todavía más larga la lucha que tenemos y que no podemos dejarla. Sin embargo, que se tuvo una ley que se aprobó que en el país no era permitido la explotación minera. Eso fue uno de los logros que se obtuvo con la resistencia, con el apoyo de diferentes organizaciones, tanto nacionales como internacionales, y de parte de muchas denominaciones religiosas, católicas como de otras denominaciones, se logró que en una forma unánime los diputados aprobaran esa ley de prohibición de explotación minera en El Salvador. Eso fue uno de los triunfos. Pero ahora, de la forma como se maneja en la Asamblea o Congreso, nosotros esa ley la vemos amenazada. Porque casi la mayoría de leyes que el gobierno está introduciendo se está aprobando sin derechos a trámite, sin observaciones y sin nada. Y lo otro es que vemos personas de unas empresas ya en la zona que andan en una forma estratégica comprando terrenos o en una forma de arrendamientos a largo plazo y pagando grandes cantidades de dinero. Entonces, eso dudo, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros quisiéramos que en el transcurso del tiempo, pues que esto no se volviera a dar, pero en nuestro país ahora hemos retrocedido, híjole, un 40 años o más años de nuestro país. Entonces, claro, nosotros hemos buscado la forma cómo comunicarnos y estar en contacto con la población, pero cada día se nos hace más difíciles porque nos van cerrando espacios. Entonces, sí vamos a seguir, no sabemos cómo, ¿verdad? No sabemos cómo, que vamos a seguir, sí, pero cómo no sabemos hasta la fecha, ¿verdad? Solamente, gracias. Muchas gracias. Si a alguien le gustaría añadir un último mensaje para los que están viendo esto. Sí, a mí me gustaría decir algo, rescatar algunas cosas que me inspiraron bastante de lo que dijeron también aquí los panelistas y también tratando de recordar cómo yo me inicié en el cine, qué es lo que a mí me inspiró.
cuando llegó la hora de decidir qué es lo que yo quería hacer como profesión, siempre pensaba cómo podía aportar. Y uno lo puede hacer desde cualquier cosa que uno decida hacer, puede ser de la música, del arte, del derecho, de la educación, de la salud. Lo importante es lo que decía Roxana al principio, que es esa conciencia, esa empatía, hay que educarse, informarse de lo que nosotros hacemos, cómo afecta a nuestra comunidad inmediata, cómo puede afectar a comunidades en otros lugares, a veces cómo yo consumo, cómo yo me comporto como ser humano puede afectar a otros. Y bueno, ese es un desafío muy grande hoy en día, ya que las redes sociales y la forma en que nos estamos comunicando, que cada vez nos comunicamos menos persona a persona, está cortando esos lazos que son súper importantes para poder lograr cambios comunitarios, que son el trabajar codo a codo con otras personas, trabajar por los que tienen menos. Entonces van muchos temas, van temas de valóricos, va la paciencia, de que los cambios no se dan de un día a otro, sino son cambios a largo plazo, que a lo mejor son como también, como estos mismos trabajos y luchas, son cosas que toman generaciones a veces. También a veces hay pasos atrás, pero eso no significa que uno va a abandonar la lucha, sino que son cosas cíclicas también. Y hay que tener estrategias que tienen que ir cambiando para poder lograr los cambios que uno quiere ver. También hay pérdidas, hay gente que son asesinados, hay cosas que causan mucha conmoción y que a veces puede hacer que no queramos seguir, pero eso mismo es lo que uno nos debe inspirar, los que sacrificaron su vida, ¿verdad? Para uno poder seguir adelante. Y claro, está bien hacer el luto, pero continuar y encontrar formas para poder lograr los cambios que queremos, no perder las esperanzas, porque siempre han habido momentos difíciles en la historia, pero uno tiene que encontrar la forma en que uno personalmente puede lograr esos cambios. Entonces, diría que trabajar con otros, unión hace la fuerza, si no, no se puede, y, y eso, mantenerse lento pero seguro, como dice el dicho. Y muchas gracias, chicos, les deseo lo mejor y todos los que vean esto, el documental, o si pueden después comunicarse con Francisco, con Ricardo, con cualquiera de nosotros, estaremos al pendiente y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a todos. Gracias Francisco, María, Majo, Roxana y el doctor Navarro. Ahorita, gracias por mirar. Le pasaremos a Will para tener la última palabra. I just want to kind of echo what you all just said, which is to thank the panelists for joining us, thank Robert F. Kennedy Human Rights for supporting the film and helping us get it out there. You know, Majo and I have seen the impact that the film has on students, on young people, and on communities around the world who are struggling to fight against injustice. And so we're just so excited to be getting it out there right now. And without the support of Robert F. Kennedy Center and others, you know, we couldn't have the kind of success that we would have in getting the film out to people. So I want to thank, you know, the two of you students for hosting and coming so mindfully to this and really having great questions and being tuned in. And I'd like to just ask if any of you, our panelists, have any final thoughts that you'd like to share, knowing that, you know, this is about inspiring others to take action. If there's any other thought, and perhaps Majo, you can just translate that for me for Francisco. Oh, should I say it in Spanish or Spanish? Please. O sea, yo la verdad estoy muy inspirada específicamente por Majo y Roxana. Ustedes son activistas latinas mujeres y yo espero un día tener su influencia y poder hacer las cosas que ustedes hicieron para la humanidad y para la justicia humana. O sea, yo solo les quiero decir a ustedes dos, muchas gracias por todo el trabajo que hacen y la verdad que estoy muy inspirada por ustedes. Y Joaquín. Sí, igualmente, gracias por lo que me han dicho. He aprendido un montón realmente. No puedo expresar cuánto aprecio lo que he aprendido aquí. He aprendido 45 clases de historia aquí en solo esta conversación. Entonces,
Sí, no tengo más comentarios. Gracias. Muchas gracias por su participación. Aprendimos un montón sobre todas sus historias. Y sí, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Joaquín y Justina y todos los panelistas. Voces contra el poder and speak truth to power. Thank you. Thank you. Gracias. Gracias.